¿Qué significa para ti el reino de Dios o el reino de los cielos? ¿Es una posición de un territorio? ¿Es un lugar o una experiencia donde no hay problemas y tenemos la plenitud de nuestras vidas? Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la reflexión del Evangelio número 11 del tiempo ordinario. Hoy vamos a proclamar la palabra del Señor a través del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Las parábolas que hacen alusión al dinamismo del reino de Dios o el reino de los cielos. Para comprender correctamente el término del reino de Dios es muy importante saber las enseñanzas que nos han dado nuestros santos padres de la iglesia, que a través de, el reino de Dios se ha sido la predicación primaria que ha dado Jesucristo en su ministerio de los 3 años. Pero también tenemos que ver posteriormente, después de la última cena y de toda la vida de los apóstoles y de lo que hemos plasmado también en los Hechos y en todas las cartas pastorales de Pablo en el nacimiento de la nueva iglesia, como que ahí ya no se utiliza el término reino de Dios. Ahí se hace la exposición directa de la cristología, de la actividad central de Jesucristo muerto y resucitado, ¿no? Entonces, ¿cómo quedamos? El reino de Dios que predicaba Jesús, ¿por qué se contrapone ahora contra la predicación apostólica? Entonces es muy importante tener en cuenta que el concepto del reino de Dios tiene que concentrarse y explicarse en 3 dimensiones, ¿no? La primera dimensión es cuando Jesucristo decía que el reino de Dios o el reino de los cielos está cerca, conviértanse, hacía alusión desde el punto de la dimensión cristológica. Hacía referencia a que el Mesías, el Cristo mismo, estaba en medio de nosotros para proclamar la redención de nuestras almas, para que a través de Él podamos nosotros tener la conversión de nuestras vidas, para que la manifestación de la obra de Dios salvífica se pueda revelar directamente en Jesucristo. Entonces el reino de los cielos o el reino de Dios ya estaba en nosotros, era porque Jesús ya estaba en medio de nosotros, de la humanidad, mostrando las obras del Padre y mostrándonos al Padre. El segundo contexto o la segunda dimensión también de la interpretación del concepto de lo que es el reino de Dios se basa desde el punto de vista interior. De hecho, Jesucristo no decía el reino de Dios está acá, está allá. No, decía que el reino de Dios se manifiesta desde el corazón del ser humano, desde la interioridad de cada uno de nosotros. De hecho, la interpretación de las parábolas que vamos a analizar en la liturgia del día de hoy, vamos a ver que nace a través de una experiencia dada a través de la palabra de Dios que se incrusta en el interior del ser humano y que a partir de ahí, de manera maravillosa, a través del poder de Dios, se ve manifestado en conversión, pero sobre todo en que las almas se puedan ser salvadas para la vida eterna y eso se pueda multiplicar para que muchas más personas también se puedan hacer acceso a esta redención. Entonces el reino de los cielos tiene que ver desde el interior del ser humano. Y la tercera dimensión del concepto del reino de Dios o reino de los cielos, por supuesto tiene que estar dado a través de la eclesiología, de la iglesia, que el reino de los cielos se instaura nuevamente con el nacimiento de la iglesia de Cristo. Ese acto momentáneo que estamos viviendo todavía hasta que vuelva nuevamente y vivamos realmente la plenitud con Jesucristo, es lo que posteriormente hoy vivimos en comunidad, unidos unos a otros. La experiencia del reino de los cielos está presente en este lugar es porque la iglesia está presente en este lugar, porque la manifestación de su obra salvífica está dada a través de la Santa Madre Iglesia, que es la comunidad de los cristianos que estamos congregados en la iglesia. Entonces estos 3 términos nos hacen alusión perfectamente a un concepto más amplio de lo que es el reino de Dios. Entonces las parábolas del Evangelio del día de hoy hace alusión primeramente que hace una comparación. El reino de Dios se parece como a un hombre que viene y planta una semilla en la tierra. Entonces pasan los días, hagan lo que hagan, esa semilla crece, comienza a ramificarse, a crecer, a llenarse de flores y a dar mucho fruto. Entonces, lo que la cuida la planta, los que están continuamente regándola, no son lo que hacen que crezca, sino que es Dios, el dueño y el que permite el crecimiento del reino de Dios desde el interior del ser humano. La segunda parábola hace alusión de un grano de mostaza, algo sencillito, algo pequeño, algo que el mundo quizás no le da ningún tipo de importancia, pero una vez plantado, eso se crece en una ramificación demasiado extensa
que sirve para el acogimiento de pájaros que puedan descansar en ese lugar. Entonces, de algo pequeño se hace algo grande. Y ese crecimiento no tiene nada que ver con nosotros. De hecho, la palabra hoy hace alusión que la semilla que se incrusta en la tierra es la palabra de Dios dada por Jesucristo, por su evangelio, por la exposición que Él también, siendo el reino de los cielos o el reino de Dios, viene a manifestar las obras del Padre. Cuando vemos nosotros la primera lectura en el tiempo del profeta Ezequiel, nos hace alusión a un momento muy complicado del pueblo de Israel. Había la idolatría tocado el corazón, habían sido desterrados, ellos pusieron la confianza con los egipcios, los asirios los vuelven a tomar por segunda vez, los llevan en cautiverio y estaban sufriendo. En ese momento, después del castigo, después de reconocer el pecado que habían tenido ellos por su idolatría, hoy Dios le da una palabra de esperanza a través del profeta. Entonces él hace alusión y dice que él va a cortar de la copa de un ciprés, un árbol maravilloso en el lejano oriente, que iba a ser trasplantado en los altos de la montaña y iba a nacer, iba a florecer un árbol extenso donde las aves iban a anidar, donde se iban a cobijar. Los pájaros, en la tipología bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento, hace alusión a las personas que no eran judíos. O sea, a que este evangelio, a estos pequeñitos, no solamente se va a estar dando entre los cristianos nosotros, sino que eso se va a expandir a todo el mundo entero. Y eso de cobijarse dentro de las ramas, de la sombra, tipifica el poder protector de Dios que está para todos. Entonces, por eso ahora con eso entendemos también cuando en la segunda lectura, cuando Pablo le escribía a la iglesia de Corinto en su segunda carta, hacía alusión específica a ese anhelo de estar con Él. Porque si la obra es de Dios, si el crecimiento es de Dios, y nosotros solo somos colaboradores, emisarios, heraldos, que llevamos su palabra, que llevamos su semilla, entonces lo único que nos queda a nosotros es reconocer su gracia y estar junto con Él. Ya sea en tribulaciones, ya sea estando aquí, ya sea estando muerto, nuestro anhelo, nuestro corazón se centra en estar con Él. El estar cerca, Él es lo que nos da plenitud. Entonces, cuando entendemos esto, nosotros nos quitan las rivalidades, las vanaglorias, apropiarnos de la obra del Señor, sino que nosotros nos hace colaboradores perfectos, sabiendo de que la obra completa la hace el Espíritu Santo. De hecho, una interpretación también más a los tiempos actuales, el reino de los cielos está aquí en este momento, es el accionar del Espíritu Santo, que Él desde adentro comienza a hacer algo que no nos damos cuenta. La palabra, dado con el amor de Dios, viene y transforma sin que nosotros nos hagamos algo al respecto. En el rato menos pensado, la acción del Espíritu Santo puede transformar tu vida, puede transformar tu entorno, tu familia, al entorno de tu comunidad, en tu trabajo. Ese es el poder de Dios. Tenemos que ser como una fuente inspirante, una fuente que seamos semillas y que se vaya multiplicando el reino de los cielos a través de la experiencia de que nosotros hemos permitido que esa semilla pueda germinar y crecer y dar grandes frutos por la obra y la misericordia de Dios. Este es el dinamismo del reino, algo sencillo, algo humilde, así nace. Y solamente por el poder de Dios se puede crecer y dar fruto en abundancia. Que tenga un maravilloso domingo y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.